Las nuevas políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han endurecido las condiciones de millones de personas que viven en los Estados Unidos, mientras aumentan las deportaciones, los retornos, y hay que decirlo, también el temor entre las comunidades migrantes. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente en este 2026? ¿Han disminuido los intentos de llegar a los Estados Unidos? ¿Qué está pasando con quienes están siendo deportados o deciden sus retornos? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo realmente en este momento? Hoy queremos mirar el fenómeno migratorio no solamente desde Washington, sino también desde México y de Centroamérica. No queremos en este programa, ya le hemos dado muchos reflectores, que Trump sea el protagonista de este programa. Queremos que lo sean la migración, el fenómeno migratorio y las personas. Las políticas de Estados Unidos son uno de los factores que están modificando el fenómeno, pero nuestro interés definitivamente es y será siempre mirar qué está pasando con quienes migran, con quienes regresan y con las comunidades que viven estas transformaciones de ambos lados de la frontera. Es por eso que, como siempre, agradezco a la doctora Gloria Silvia Valdés Gardea, profesor investigadora en el Colegio de Sonora y coordinadora del Seminario de Niñez Migrante, su valiosa participación e integración de este gran equipo. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias también al doctor José Guadalupe Rodríguez, economista de la Universidad de Sonora. ¿Qué puntos hay ahora a analizar? El gran negocio de la migración le vamos a poner para Estados Unidos. Un buen negocio, ya ves que Trump, sí. Puro business. Bueno, 1, 2, 3 por mis amigos, dice Donald Trump. Bueno, un abrazo al doctor Mario Alexander Cabrera Duarte, un gran académico en Honduras. Va a ser fundamental, doctor, ver qué está pasando con Honduras, porque el mayor número de deportados en Latinoamérica lo está recibiendo Honduras. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Y no solo el mayor número de deportados, sino que en países como México, los hondureños son uno de los principales grupos poblacionales en pedir refugio. Claro, bueno, doctora, desde su experiencia, doctora, que vaya que tiene mucha, ¿qué está pasando actualmente con la migración hacia los Estados Unidos? ¿Realmente estamos ante una disminución de la migración o estamos viendo un cambio en las formas y en las rutas de migrar? Sí, estamos viendo cambios en las rutas, en las formas, pero sobre todo, Marco, en el paradigma migratorio. México ya no es solamente un país de tránsito, de llegada, de estadía. Es un país de personas que están solicitando refugio en nuestro país. El 2024-2025 cerró con más de 150,000 solicitudes de refugio para quedarse en México, pero también un país que requiere cambios en los procesos migratorios y en la política migratoria, porque hasta la fecha seguimos manejando modelos y paradigmas del siglo XIX y siglo XX. Y la realidad sobre los procesos migratorios en nuestro país ha cambiado rotundamente. Claro. Te comentaba ahorita en el corte que hay cientos de personas migrantes de varias partes del mundo asentadas en México sin ningún trámite administrativo, sin visa humanitaria, sin solicitud de refugio, incluso sin cita CBP-1, la cual fue cancelada y que no pudieron llegar. Ellos están en la espera de. Entonces, más que crisis en México, yo pensaría mejor movernos a la necesidad de una gobernanza migratoria puntual, en respeto a los derechos humanos y que vea la oportunidad de las personas migrantes que nos pueden traer a nuestra cultura. Sí, bueno, personas que continúan migrando pese al endurecimiento de las políticas. El flujo podrá haber disminuido, doctora, pero es algo que siempre ha ocurrido con la humanidad. Y lo vamos a estar viendo. Entonces hay que prepararse y aprovechar la fuerza migratoria. Así es, y lo siento mucho decirles para los políticos y servidores públicos que nos están escuchando, los procesos migratorios no van a parar nunca, con muro, sin muro, con mayor tecnología o no. Lo estamos viendo en España. Va a seguir, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en la frontera con Francia, lo estamos viendo a nivel mundial. Sí, correcto. Bueno, aquí van estos datos. Los registros oficiales hondureños reportaban 17,531 retornados desde Estados Unidos. Esto entre enero y el 28 de mayo del 2026. Vamos a contrastar, frente a 9,969 en el mismo periodo, pero del 2025. Es decir, hay un incremento del 75%. Trump está deportando más. En este contexto, doctor Mario,
desde Honduras, ¿cómo se están percibiendo estas nuevas políticas de los Estados Unidos? ¿Qué está pasando con las personas que quieren migrar y con quienes están regresando, sobre todo en estos números, con estos números a Honduras? De hecho, se está manejando una cifra mayor para el mes de julio 2026. Se estimaba que a julio 2026 habían regresado al país en condición de deportados cerca de 23.952 hondureños, lo cual implica un incremento del 40% más en relación al 2025. Población, ¿verdad?, que tiene que enfrentar una serie de desafíos aquí en Honduras, que en el gobierno anterior tenían un paquete sumamente elemental para poder recibirles, y que en el nuevo gobierno ha implicado generar una ley enfocada a que esta población tenga condiciones básicas para que en las aduanas hondureñas les den ciertos incentivos en relación a ciertos productos que ellos pueden traer en su proceso de deportación cuando esté voluntaria y las condiciones lo permiten. Ahora, ¿está dejando de migrar sin documentos la población hondureña? Pues indudablemente no. Está redirigiendo el flujo migratorio hacia otros países, y de hecho España es uno de los países que últimamente está recibiendo más población migrante hondureña. Los hondureños estamos entre las 10 nacionalidades que más población migrante se tienen en el caso del territorio español. Es todo un desafío para el Estado, y en el caso de la población hondureña, pues están buscando nuevas rutas, nuevas opciones. Sí, hay nuevas rutas, hay nuevos flujos migratorios a otros puntos cardinales, a Europa, ¿no?, que era un destino ya de muchos años del venezolano, del colombiano, pero no del centroamericano. Y vaya retos del gobierno de Honduras, porque esta gente demanda salud, educación, reintegración. Aquí tiene que haber un equipo interdisciplinario que trabaje para poder reintegrar a tanta población, y de esa población habría que desglosar después cuántos son infantes que están en edad de educación y van a enfrentar los problemas que aquí enfrentan, que es acoplarse a un idioma nuevo, una cultura nueva para ellos, independientemente que tengan esas raíces, ¿no? Doctor José de Guadalupe, desde la perspectiva económica, qué interesante está esto. ¿Qué nos dicen estos movimientos migratorios y qué efectos están teniendo en las familias y en países como México, Honduras, que dependen en buena medida de las remesas? Porque si bien es cierto, esta gente va a demandar muchas atenciones al regreso a su país de origen, pero van a dejar de mandar las remesas, ya no van a estar en Estados Unidos, el problema se va a multiplicar. Mira, antes quisiera hacer una precisión con números de la pregunta que hacías de quiénes está deportando Trump. 3 datos solamente. Está tratando de quitar la ciudadanía. 2, quitó el TPS, es decir, el TPS es una especie de que cuidaba que no podían deportar a familias centroamericanas entre más de 17 países. El TPS cobija a 1.2 millones de personas, entre ellos más de medio millón de hondureños. Es decir, al tratar de hacer esto, se intenta hacer deportable a quienes no lo eran. Por ejemplo, 4.4 millones de niños ciudadanos estadounidenses vivían al menos con un padre indocumentado. A ellos intenta hacerlos deportables. Hay 40 millones de ilegales, pero ya tienen 20, 30 años viviendo ahí. También quiere hacerlos deportables. Que ya pagaron impuestos, que ya contribuyeron también a la vida social y política de Estados Unidos, que tienen patrimonio, que tienen raíces y familias. Y es esta parte inhumana de la política de Donald Trump. Y hay algo muy interesante, hay otra dimensión económica que pocas veces se aborda. Qué interesante, qué recursos están destinados al sistema de detención migratoria en Estados Unidos, pero sobre todo quiénes se benefician económicamente de este modelo, cuánto dinero representa a las empresas privadas, ¿sí?, que administren centros de detención, y para otros actores vinculados a esta industria, el gran negocio de la migración. Así es. Trump
acaba de señalar que ya nadie puede estar sujeto a que enfrente la demanda en su hogar. Ahora tiene que estar en la cárcel, ¿sí? Okay. Y cada sujeto es una cama ocupada, una ¿Qué cama cuesta? caliente que debe de pagar, y a nuestro público le recordamos que en Estados Unidos es privada, ¿sí? Entonces aquí vamos a los datos. Hay 3 empresas, Geo Group y Core Civic. Estas empresas tienen financiamiento de grandes grupos financieros como BlackRock, como Goldman Sachs, entre otros grandes bloques financieros internacionales. Vamos a dejar ahí, vamos a retomar porque esto es muy importante, entre otros puntos muy importantes que son deportaciones, retornos, autodeportaciones, pero esto que está diciendo es fundamental. Hacemos pausa y regresamos. El gran negocio de la migración. Nos quedamos con estas compañías. Adelante. Sí, el gran negocio de la migración. Cada cama cuesta. Y veamos estas grandes empresas que tienen recursos financieros, como yo decía, de Goldman Sachs y BlackRock, entre otras empresas. ¿Qué pasó con ellos? Fíjense, de 2022 pasaron de sus ganancias de 2.300 millones de dólares a 2.600 millones de dólares en el 2025. Es decir, un aumento del 10.7 entre 2025 y 2026. Core Civic pasó de 1.800 millones de dólares en utilidades a 2.211 millones en el 2025. En conjunto, tan solo estas 2 empresas, que son las más visibles, hay fuente de datos, tenemos que en suma promediaron 4.800 millones de dólares en 2025. Y si uno le escarba, pues va a dar con los grupos de poder cercanos a Donald Trump, y esas empresas se encargan de administrar todo el tema de las deportaciones y de las detenciones. Sí, por ahí hay algunas investigaciones del Congreso que están vinculando a empresas ligadas a esta gran camarilla que está de empresarios que está atrás de Trump, que le invitan a que haga propuestas como esta que acaba de decir de la membresía de oro que obtiene la ciudadanía si invierte 5 millones de dólares en, ¿no?, un negocio. Bueno, caray, el gobierno de los Estados Unidos, doctor, ha intensificado los operativos migratorios y sostiene que millones de personas han salido del país, incluyendo deportaciones y lo que denomina autodeportaciones, que han trabajado mucho con la política del terror para lograr esto. La propia administración reporta casi 3 millones de salidas, aunque las categorías y la metodología de estas cifras requieren pues ser examinadas a cuidado. ¿Qué diferencia hay entre una deportación, doctora, un retorno y una autodeportación? ¿Es realmente voluntaria una salida cuando está acompañada por miedo, por incertidumbre o por presión? Y lo hemos visto que ha sido a través de las redes sociales, a través de estos operativos que realiza el ICE en lugares que antes eran santuario. ¿Sí? Vaya, toda esta política del terror. Sí, colegas a nivel nacional e internacional no coincidimos en muchas de estas definiciones. Por ejemplo, la autodeportación puede llevarse a cabo cuando una persona voluntariamente va y se entrega, entre comillas, a la autoridad estadounidense, ¿verdad? Para que se realice su proceso de deportación, ¿verdad? Ella sola va y se entrega, ¿no? Va voluntariamente, bueno, va porque es toda la situación social, política y el estrés que vive la familia y los hijos y la familia extendida hace posible la necesidad de ir a autodeportarse. Pero también hay retornos voluntarios, es decir, personas que ante la crisis económica que a veces viven porque no pueden salir a trabajar, porque temen ser agarradas por la patrulla fronteriza, porque se les está coercionando sus actividades educativas, culturales, de salud en la población estadounidense, deciden dar de baja a los niños en la escuela, empacar sus maletas, vender algo de sus propiedades y voluntariamente, entre comillas, regresarse a su lugar de origen. Entonces no coincide
decidimos que sea voluntario, porque volvemos a decir, es el contexto el que hace que regrese. Y tenemos las deportaciones, ¿verdad? Las deportaciones de las personas que son agarradas por elementos del ICE o el FBI, que también ya puede entrar, o la policía, que también puede entrar, ¿verdad? Con los cambios que ha hecho en seguridad el presidente Trump, y agarrarlas en sus centros de trabajos, en las escuelas, en los hogares, e inmediatamente hacer el proceso de deportación expedita e inmediata. A mí en Introducción al Derecho me enseñaron que cuando la voluntad pues se rompía por una coerción o por una amenaza, pues simplemente se llamaba vicios en la voluntad, ¿sí? Entonces creo que toda esta gente tiene material para cuando vengan nuevos tiempos y haya gente verdaderamente respetuosa del derecho internacional, puedan ellos llevar juicios y puedan expresar que su voluntad fue viciada. Así es, y yo creo que es muy importante lo que estamos comentando, porque, Marco, a mí me gustaría finalizar este pedazo de mi intervención. Los números, aunque son indicadores y son importantes, no reflejan los rostros, las historias, las vicisitudes, las subjetividades, el miedo, ¿sí? de que están atravesando muchas personas en Estados Unidos y en México. A propósito, por favor. Y en Honduras. Así es. Doctor Mario, vamos a profundizar, ¿qué le parece? ¿Qué ocurre cuando una persona hondureña regresa después de haber vivido años en los Estados Unidos? Parte de estas historias desgarradoras de las que habla la doctora. ¿Honduras está preparado para recibir estas personas? Me refiero yo, vuelvo a tocar el punto de la reintegración, empleo, familias separadas, niñez, el estigma también, expectativas de retorno, caray, y dificultades para volver a empezar. El Estado hondureño, en medio de sus limitantes, hay que decirlo, no tiene las condiciones para poder recibir a sus propios conciudadanos. Las normativas que se han ido generando para darle atención a la población migrante son relativamente recientes. Estamos hablando de leyes que ha promulgado el Congreso Nacional de Honduras entre los años 2012, la ley para reinserción de niños migrantes, por ejemplo, a los centros educativos es del 2013 aproximadamente, y el reglamento del 2018. La ley para reintegrar en mejores condiciones a las familias migrantes y para que le brinden exoneraciones en las aduanas es de este año. Estamos hablando de la ley especial de facilitación del retorno y protección del patrimonio de las personas migrantes hondureñas y sus familiares. Estamos hablando que es del 2026. La institucionalidad hondureña enfrenta una serie de desafíos para que los niños, por ejemplo, se reintegren a las escuelas, y en algunos casos, como muy bien lo mirábamos en el seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora cuando éramos estudiantes, que en México se daban casos de niños que hablaban solo inglés y tenían que reintegrarse a escuelas en donde la lengua que se impartía era en español. Bueno, déjenme comentarles, mi estimada doctora Gloria Silvia, en Honduras ya estamos viviendo eso, en Olanchito ya estamos viviendo eso, que es la ciudad en donde me encuentro actualmente. Pero además, hay familias, hay hondureños que han migrado por el tema de la violencia, y algunos de ellos, cuando retornan, ya hay casos en donde han perdido hasta la vida. La situación es muy crítica para la población hondureña que ha migrado y obligadamente retorna al país. Y estas historias se repiten en cada país que regresan sus connacionales. ¿Qué significa, doctor, para una familia que depende de las remesas? Sabemos que en México sigue estando entre el primero, segundo y tercer lugar, ¿no?, de entrada de activos al país. Así de grande es la necesidad de las remesas en nuestro México. ¿Qué significa para una familia que depende de las remesas que uno de sus integrantes sea deportado o tenga que regresar? Bien, me gustaría aclarar la paradoja de las remesas. Primero, las remesas han ido en aumento a pesar de todo este escenario de terror, de deportaciones masivas. Ese dato es interesante. Veamos tres datitos. Primero, 2017, el primer año completo de Trump,
casi 31,000 millones de dólares. 2025, primer año completo de Trump en su segundo periodo, 62,000 millones de dólares. Enero a junio del 2026 va casi en 31,000 millones. Seguramente va a cerrar por arriba de los 60,000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que no han sido en número las deportaciones suficientes como para impactar a las remesas. Ahí va la paradoja. A ver, va. Las remesas no solo son estos migrantes que estamos viendo, ese stock de 40 millones o probablemente 11 millones de no documentados, no. Representa el otro gran grupo de mexicanos que llega legal. hasta 40, hasta 50 millones. Es el estatus legal. El estatus mixto. O mixto. Ajá, legales Sí. y de todo. Sí. Pero además hay otros dos grupos. Ajá. Aquellos migrantes documentados que están yendo con visa de trabajo, Ajá. que es un Así es. ejército importante, Claro. y todo un ejército de jóvenes y amigos que tenemos aquí en Sonora que van a trabajar con la visa de turista. Así Esos sobre- también se envían sus sobrequeda. remesas. Eso hace que las remesas, tan solo en los hogares, en el año 2022, fueron de manera, además que le recuerdo a nuestro público, que tan solo el 4.6, es decir, 4 de cada 10 hogares, de cada 100 hogares, solo 4 reciben remesas. Es decir, tampoco son todos. Pero estos que reciben en promedio entre 57 y 55 mil pesos mensuales del 2022 al 2026. ¿A qué lo dedican este dinero? Básicamente es ingreso de subsistencia, pero le ayuda al Estado. ¿Por qué le ayuda al Estado? Porque financian educación, financian educación, salud, movilidad, y también financian las próximas generaciones que van a continuar migrando. Por eso la migración es cíclica y va a continuar, como bien decía la doctora Gracidia. Qué interesantes datos. Vamos al tercer bloque. ¿Por qué la gente sigue migrando? Pese a todo. Pese a todo. ¿Por qué la gente sigue migrando? Pausa y volvemos. Doctora, si las políticas estadounidenses son cada vez más restrictivas, ¿por qué las personas siguen considerando la inmigración como una opción? Sí, mira, esta es muy buena pregunta, Marco. Las teorías neoclásicas estaban hablando de que el principal motivo para migrar de las personas era lo económico, ¿sí? Y luego vienen otros que debatieron al respecto. En la actualidad se mezclan, se unen varias situaciones, ¿sí? Falta de oportunidades en sus países de orígenes, violencia o inseguridad, reunificación familiar, desigualdad, expectativas de vida, mercado laboral estadounidense atrayente, ¿verdad? Sí, redes migratorias, cambio climático, las guerras, etcétera. Es decir, son factores multifacéticos, son situaciones complejas, ¿verdad?, que no determinan. Pero si queremos enfatizar que los procesos migratorios solamente están representados por personas que viven en condiciones paupérrimas y muy difíciles, es negar los otros grupos de personas migrantes que ahorita lo comentó el colega Rodríguez, relacionado a migrar por estudio, migrar por trabajar con visa de turista, migrar porque tienes redes familiares allá y te van a cobijar, etcétera, etcétera. Entonces, la gente va a seguir migrando mientras las polarizaciones que hay a nivel mundial de los que tienen y los que no tienen, mientras los gobiernos no logren cobijar las necesidades de la mayoría de las personas, especialmente los más vulnerables, niños, niñas y adolescentes y mujeres, los procesos migratorios van a seguir. Entonces van a continuar siempre. Así es, siempre. Siempre, no es que sea pesimista. No, Soy realista y me baso en la historia. Sí, siempre van a continuar. Por eso el modelo migratorio que tiene México debe actualizarse a los contextos migratorios que estamos viviendo. Seguimos con un paradigma, manejándonos con paradigmas viejos del siglo XIX o siglo XX. En el caso de Sonora, por ejemplo, ya debe de verse la migración, y creo que las autoridades lo están viendo ya,
sea así, como algo permanente, no como algo que pasa y se acaba y vuelve, ¿no? Algo permanente con programas definitivos para quedarse. Y presupuesto presupuesto para proyectos ello. permanentes, programas de inclusión laboral para los migrantes, educación, en fin, porque resulta que tenemos firmados tratados internacionales. Sí, además hay leyes de México que ya protegen al migrante. Vamos a Honduras, doctor Mario, ¿qué está pasando en Honduras? ¿Las condiciones que producen migración han cambiado o siguen presentes? Siguen presentes y en cierta medida tienden a agravarse. Y es que el fenómeno migratorio, partiendo de lo que expresa la doctora Gloria Siria, se vuelve complejo y dramático cuando nos damos cuenta que las puertas se abren para aquellos que tienen ciertas condiciones económicas y hasta que pueden pagar el costo que tiene adquirir la ciudadanía o moverse de un lugar a otro, y a un sector paupérrimo, ¿sí? Que esto ya lo plantea Simon Bauman, se le excluye, se dejan pasar los capitales, pero no se deja pasar a un sector pauperizado por el agónico proceso de globalización que se tiene. En Honduras está pasando un fenómeno cruel, interesante, pero a la vez cruel. Por ejemplo, mientras Donald Trump está expulsando a los hondureños migrantes sin documentos, en Honduras se está reprimiendo a población de comunidades con flujos migratorios que están luchando por su derecho a la tierra, por ejemplo, poblaciones garífunas, poblaciones indígenas, pero además se está incrementando fuertemente la violencia. En este mes de agosto, entre el 1 y el 5 de agosto, en Honduras ocurrieron 2 masacres y estamos hablando de una población de aproximadamente 11 millones de habitantes. Esas cosas son las que tienen un impacto directo, especialmente en la población que abandona el país por inseguridad, por pobreza, por falta de oportunidades, las cuales no han cambiado. Correcto, son los mismos factores migratorios en prácticamente todos los países que son expulsores de migrantes. Si estamos hablando de la falta de oportunidad, ¿no? Sí, caray, y la desigualdad también que existe en todos los países del mundo. O sea, si hay tierra, doctor Mario, ¿por qué no repartirla? Si hay oportunidad de que no migren y que se queden en su país a realizar una actividad digna, que es la actividad primaria, por ejemplo, ¿por qué no dotarlo de programas de apoyo, caray, de presupuesto, que beneficie también lo que es la economía interna de un país como el de Honduras? Estamos viendo la misma historia en muchos países. Permítame agregarle, por favor, y esta es parte de la paradoja de la migración, ¿verdad? Como lo planteaba el colega. Parte de los propietarios o de los inversionistas que están en estas tierras son estadounidenses y están vinculados con proyectos como las famosas ciudades modelos. Bueno, a ver, doctor, ¿qué tendría que ocurrir entonces en los países de origen para que migrar deje de ser una necesidad económica para tantas familias? Mira, Marco, quiero compartir que esta premisa de que migran por condiciones económicas y la pobreza extrema es una premisa falsa. A ver, ¿sí? a ver. La migración entre países desarrollados del OCDE, ¿sí? Entre ellos fueron 26 millones de personas las que emigraron tan solo entre 2022 y 2025. Entre los países desarrollados hay un alto flujo de migrantes. Lo que pasa es que a esos nadie los quiere deportar. Trump lo ha dicho. Si son blanquitos y güeritos, no. Es decir, la migración es un asunto racial. Sí. Bien. Okay. Y segundo, es un bono poblacional que están ganando los países desarrollados cuya tasa de crecimiento social es negativa. Es decir, no tienen hijos, pues tienen perros y no sé qué, gatos y no sé qué más. Claro. Sí, tan solo los países desarrollados, históricamente en los últimos 30 años, se estima que han logrado 160 millones de personas que han ido acumulando. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son aquí los grandes perdedores? El sur global,
¿Qué está haciendo el Sur Global? Financiando. Les enviamos gente ya educada, capacitada, trabajadora. La India ha perdido entre 2014 y 2024 entre 4.5 y 5.2 millones, que es que se van a Estados Unidos. A Estados Unidos. México, la fuga de cerebros. Entre 3.8 y 4.2. Más allá de la fuga de cerebros, es la configuración de familias transnacionales. Estamos en esta nueva, el capitalismo ha generado este tipo de familias que hoy se niegan a reconocerlas. Entonces estamos hablando de oportunidades para jóvenes, también en la parte de educación, todo esto. Entonces digamos que hasta en la migración hay discriminación. Claro. O sea, Hay niveles. exacto, o sea, yo te puedo aceptar miles de migrantes siempre y cuando traigan cierto nivel cultural, educativo, incluso racial, ¿sí? Y no hay ningún problema. Aquí lo recibimos, ¿no? ¿Sí? Ese es un problema. Si me permites, sí, adelante, Estados Unidos siempre ha negado la cuota racial. La cuota racial. Sin embargo, existe la cuota racial. Claro, cuando hace algunos años yo hice una estimación y unas gráficas y lograba identificar que por tipo de raza, asiático, blanco y latino, les daban las mismas ciudadanías, las green card, es decir, había una distribución, aunque lo nieguen. ¿Quién es el migrante ahorita que por cuota racial está siendo más beneficiado? ¿De qué país de origen? Los blancos no los están persiguiendo, no se están deportando. Por ejemplo, hay 4.5 millones, 3.5 de millones de ucranianos. Invadieron Europa y nadie les dice nada. Recientemente estuve en Alemania, ucranianos por todos lados, pero parecen alemanes, nadie les dice nada. Bueno, ¿de qué países venían los primeros flujos migratorios que hicieron a Estados Unidos? Porque la Estatua de la Libertad tiene muchos significados. Por ahí llegó irlandeses, escoceses, o sea, caray, las 13 colonias de Estados Unidos están hechas por países europeos que en aquel tiempo, y algunos se sostienen, pobres. Sí, yo pienso yo pienso que es muy interesante lo que dice el colega. Sin embargo, las políticas antimigrantes que está emitiendo el presidente Trump están originando, ¿verdad?, la ruptura y la fractura de la familia mixta latinoamericana. Eso es lo más delicado. Es el grueso, es lo más delicado. Y está queriendo sacar, ¿verdad?, lo que le da mucho poder a la cultura estadounidense. Los sabores, los olores, la comida, las tradiciones de la población latinoamericana en Estados Unidos, ¿sí? Que habla español, transmite el español, transmite sus artes culinarias, enseña, trabajan las señoras de nanis, de cocineras, o sea, ¿pero qué eso quiere? quiere, Más del 40% del país era de México, pues que le cambie el nombre a San Francisco, a San Diego, a Los Ángeles. Caray, pues es imposible. La interculturalidad en Estados Unidos está, pero con una raíz profundísima. Y eso es lo que está desbaratando desde hace muchos años. Bueno, vamos a hacer pausa y vaya que Trump está buscándole por todos lados para que no haya ciudadanía que él no quiera ni acepte. La ciudadanía por nacimiento y el nuevo escenario político. Con esto regresamos. Bueno, en las últimas semanas el gobierno de Trump ha vuelto a intentar limitar la ciudadanía por nacimiento, ha emitido nuevas órdenes ejecutivas dirigidas, entre otros aspectos, contra lo que él denomina turismo de nacimiento. Turismo de nacimiento. Esto ocurre después de que la Suprema Corte pues, lo bateara, ¿no? Rechazara su intento anterior de restringir la ciudadanía por nacimiento. Doctora, después de todo lo que hemos hablado, ¿cómo debemos entender estas nuevas medidas del vecino aquí del norte dentro de una política migratoria mucho más amplia? Así es, yo pienso que hay que contextualizar, estamos en tiempos políticos en Estados Unidos y también aquí en México, pero hablando de Estados Unidos, en noviembre son las votaciones. Entonces, lo que desde mi perspectiva está haciendo el presidente Trump, y lo hace muy bien, es estirar su narrativa de política antimigrante hasta que tope, ¿verdad?
está presionando, está asustando, está intimidando. Y mi pregunta es, pues vamos a ver si lo dejan, la industria de la salud, que es una industria carísima en Estados Unidos y que recibe los beneficios de esas personas que van y tienen sus hijos en las clínicas privadas en Estados Unidos, que no es ¿verdad? de ahorita, ¿no? Y que no es de ahorita. Han recibido a bisnietos, nietos, hijos, o sea, bueno, Sonora es testigo, sí, Sonora es testigo. Tenías un poco de recurso, te ibas el último mes, entonces mes y medio a parir a Estados Unidos. Vamos a ver si lo dejan, pero desde mi perspectiva hay que esperar de todo de este personaje y más en tiempos de elecciones en Estados Unidos. Que se vaya a poder hacer o no, eso va a depender de los grupos en Estados Unidos de poder que presionen, y entre esos grupos de poder sin duda alguna está las empresas de la salud, que tienen un rol muy importante. Yo no sé qué opina el colega, ¿verdad? Yo no sé qué opina usted de cómo le va a ir a Trump en noviembre y de perder, que es lo más probable. Sí. Lo que sí suponemos va a arreciar toda esta política del terror, entre otras cosas, para tratar de volverse a echar a la bolsa a su base dura de votantes, que la ha ido perdiendo poco a poco por sus malas decisiones, sobre todo económicas, ¿sí? Y de guerra. ¿Sí? Aquí es qué tan limitado quedaría Donald Trump en caso de un revés político en noviembre. También sería otro tema. O íbamos a ver un Trump enfurecido, colérico. Perdí, ya no vuelvo a ser presidente, pues estos 2 años y medio que me quedan, pues voy con todo. No sabemos, pero bueno. Doctor, ¿qué consecuencias económicas puede tener una política migratoria de esta magnitud para Estados Unidos y para los países de origen de los migrantes? Bueno, quisiera abordar el tema el tema económico, pues ya lo vimos, el tema de las remesas, pero continuar con esta deportación, se le olvida a Trump que quienes hacen los trabajos en el campo son los migrantes. Quienes hacen el trabajo en la construcción son los migrantes. Es decir, está demostrado, sobre todo en el caso de Florida, que hubo un fuerte éxodo de migrantes hacia Texas y California, que no hay quienes estén construyendo las casas. ¿Sí? Hay una crisis inmobiliaria, pero ahora no por esta sobreventa como ocurrió con Lehman Brothers, sino que ahora nadie las compra. No hay quien las fabrique, no hay quien las construya. Así es. Pero, como decíamos ahorita, Trump, con esta disonancia que le gusta hacer por todos lados, esta disonancia cognitiva que tiene, ¿qué trata de generar? Está generando un biopoder. Ese biopoder, ese poder que tiene como Estado, es el que pone en jaque y le genera o hace un voto hacia la raza blanca, anglosajona y protestante, para que lo ubiquen como el gran salvador, así se autodenomina, hasta una imagen sacó de la economía estadounidense. ¿Qué va a pasar, como bien decía en las votaciones? Por ejemplo, el voto latino. El voto latino le favoreció y ahora está en jaque. Por esa razón está tratando de implementar ahora que tengan su credencial de votar, ¿sí? Entre otros fraudes que aparentemente ha anunciado. Pero quisiera cerrar el comentario con la desciudadanización. A ver. ¿Qué significa este punto? Bajo el supuesto que esto pasara, estaría habilitando a probablemente 5 millones de familias mixtas que fueran deportables. ¿Y con qué? ¿Cómo? ¿Cómo? En una familia mixta hay 4 personas y uno es ciudadano, ¿sí? Que nació por nacimiento en Estados Unidos. Si se la quita, ese joven que le pueden dar la ciudadanía hace que no deporten a los padres porque hay una política de unificación familiar. Correcto. En el momento que le quiten la ciudadanía, deportan a todos. Correcto, vamos. Es lo que está buscando. ¿Y qué lograría su meta de querer deportar 1 millón? Claro, aunque yo siento que no le alcanzaría el tiempo que le queda al frente ni los recursos que tiene. Pero el argumento social es lo que más daño hace. Claro, pues es lo que expresaba. Así es, como bien decía la autora. Esto no es vida, dice. Así es. No puedo ni salir al parque a llevar a mis hijos, no puedo ir ni a la iglesia a profesar mi religión, no puedo irme a divertir en un parque de béisbol, es más, no puedo ir ni al mundial. Sí, por el temor a que ¿viste cayera los el estadios ice? vacíos allá en Miami? Sí, y vi en los Nueva bolsillos York, llenos de Infantino y los bolsillos llenos de Trump. En fin, vamos a Honduras. Doctor Mario, ¿qué mensaje reciben los hondureños cuando desde Estados Unidos se endurecen las políticas migratorias, pero al mismo tiempo continúan existiendo las condiciones que impulsan a muchos a migrar?
Es un mensaje de profunda contradicción en el caso de la población hondureña y me atrevería a decir también de la población guatemalteca, hablando del Triángulo Sí. Norte, se encuentra en una situación sumamente complicada. A nivel de Centroamérica, eh, los países que tienen un poco más de tranquilidad es El Salvador, Nicaragua con todas sus dificultades que tiene y Costa Rica. Pero en el caso de Honduras, en el caso de la población de Guatemala, en donde las condiciones se mantienen, tienen que buscar otras opciones como alternativa migratoria y como muy bien lo han planteado aquí los colegas, refiriéndonos a la población que no tiene las condiciones para migrar en el marco de los estatus marcados por la normativa legal. A esto quiero agregar otro elemento partiendo de lo que se ha planteado. Aunque Trump no tenga las condiciones necesarias a nivel político en Estados Unidos para llevar a cabalidad todos sus planes, lo cierto es que la población migrante que está en peores condiciones sirve como munición en el combate político y son los que se llevan Sí, la peor es parte. correcto. Vamos a las conclusiones, agradecerles. Iván, esta pregunta para los tres es la misma y obviamente si quieren agregar, tenemos un minuto aproximadamente por participante. ¿Qué creen que vamos a ver en los próximos meses? ¿Menos migración, más retornos, nuevas formas de movilidad? Empiezo con usted, doctor José Guadalupe. Quiero compartirles datos duros. Vamos a continuar viendo migraciones, vamos a continuar viendo los problemas que hay ahorita en España, el pleito que ahora tiene Italia contra España. ¿Sí? La migración entre países desarrollados 2024, junio de 2026, 4 millones. Del sur, países del sur, hacia países desarrollados, entre 11 y 12 millones. Es decir, los países desarrollados ganaron entre 16 y 16.5 millones de personas. Caray. Y lo más fuerte de la migración no es hacia los países desarrollados, es entre países con ingresos bajos y medios. Aproximadamente en este mismo periodo, 2024-2026, la migración entre ellos es de 24 millones. Y entre países pobres, es decir, entre los pobres, 9.3 millones. Y entre aquellos países que comparten fronteras, aquí se incluye México, 23 millones. Le agradezco. ¿Qué datos, como para profundizarlos más? Muchísimas gracias, doctor. Mario, un abrazo hasta Honduras. Vamos con su conclusión. Muchas gracias. Los flujos migratorios, como bien lo han planteado, continuarán con o sin documentos, pero en los flujos migratorios sin documentos le demandan a los estados-nación surgidos en el siglo XIX y con políticas migratorias del siglo XX que replanteen todas sus políticas migratorias, sus políticas públicas, porque ya no solo son países expulsores, también son países de tránsitos y países receptores de los flujos migratorios. Doctor, un abrazo hasta Honduras. Muchas gracias siempre por su valiosa participación. Doctora Gloria Siria, su conclusión. Sí, desde una perspectiva contemporánea, el debate ya no debería de centrarse únicamente en cuántas personas están llegando a los países. El debate debe de centrarse en qué tipo de Estado se requiere para gestionar una movilidad humana que probablemente será permanente y cada vez más diversa. En el caso de México, tenemos que hacer un trabajo interinstitucional entre todas las dependencias, aumentar presupuestos, aumentar la visión de una integración de largo plazo. Creo yo que hay que movernos de la mirada, en el caso de México, de una mirada donde hay una crisis migratoria a una mirada sobre gobernanza migratoria. Eyes out. Ahí está, eyes out. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Hoy hemos hablado de migración más allá de las cifras y de las decisiones políticas. Hablamos de personas, hablamos de familias, economías, países que están viviendo las consecuencias de un nuevo escenario migratorio. Gracias a los tres y por supuesto gracias a usted. Buenas noches.